Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu se trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: «Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos?» Yo respondí: «Señor, tú lo sabes». Él me dijo: «Habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor». Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: «Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor: Ven, espíritu desde los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida». Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 106 y el responsorio es: «Demos gracias a Dios porque nos ama». Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho,
para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos con el mensaje de esperanza. Los comentaristas del libro de Ezequiel nos dicen de que es muy probable que esta lectura de Ezequiel ya nos hable después del exilio, gran exilio que llevó a cabo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de que Citea destruye Jerusalén y también el templo en Jerusalén y se lleva al exilio a la gran mayoría del pueblo de Israel del reinado de Judá. Así que este mensaje es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel que se encuentra en tierras lejanas, en tierras ajenas. Se encuentra en el exilio y se encuentra olvidado, desesperanzado, como una vida en muerte, ¿no? ¿Y quién de nosotros no ha vivido esta experiencia de vivir una vida en muerte, de vivir una sequedad de vida, de que por más que busquemos, por más que tratamos de encontrar una cierta frescura o nueva vida o esperanzas en nuestra relación con Dios, en la vida misma, pues parece que todo es seco, árido, ¿no? Como una experiencia en el desierto. Pues es así la experiencia que narra esta lectura de hoy, una imagen impresionante, por ejemplo, de cuando pensamos de que las conquistas, las guerras que se llevan a cabo, pues después de una batalla quedaban los cuerpos en el campo de batalla, donde ahí después se descomponían, donde se secaban y ahí quedaba el testimonio de esa violencia, de esa conquista, de esa batalla. Podemos utilizar esa imagen para darnos una idea, ¿no?, de cómo Dios pone a Ezequiel en medio de un campo probablemente de batalla, después de una guerra, ¿no? Después esta imagen es llevada a un tipo de cementerio donde las tumbas se abren y los huesos son vueltos a la vida. No necesariamente esta es una imagen de la resurrección, puesto que en tiempos del Antiguo Testamento el concepto de la resurrección muy vagamente se hace referencia, pero no podemos dejar de insistir, ¿no?, de que sí, a pesar de que no habla específicamente de la resurrección, podemos hacer una conexión de que quizás aquí se encuentren los principios de la resurrección que en el Nuevo Testamento ya se hace realidad. Dice la lectura de Ezequiel: En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Nuevamente este puede ser un campo de una batalla donde los caídos, pues ahí el cuerpo se descompone y quedan los huesos.
Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos, ¿no? Esta imagen de sequedad, ¿no? Puede ser también una experiencia nuestra, ya que estamos hablando de una experiencia existencial, digamos, o espiritual, en la cual nuestra vida interna, nuestra vida de oración, nuestra vida con Dios parece que estar seca, que no hay vida, ¿no? Y estos pueden ser experiencias en diferentes etapas de la vida cuando tenemos que dejar atrás lo previo para poder retomar a donde Dios nos lleva. Y este tiempo de transición, pues, puede ser un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, cuando nos deshacemos de aquello que es familiar para poder retomar a lo que Dios nos llama y nos invita, ¿no? Y repito, este proceso de transición de lo antiguo a lo nuevo, pues puede ser un tiempo de crisis, un tiempo de sequedad, un tiempo en que dejamos lo familiar a un lado para introducirnos, para aventurarnos a lo nuevo de lo que Dios nos quiere dar. Y esto siempre es una experiencia de crisis, una experiencia de dislocación, una experiencia de no saber claramente por dónde va la cosa, pero a últimas somos llamados a confiarnos a aquel que nos llama. Y esta es la experiencia que el profeta Ezequiel está describiendo del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio, se encuentra desesperanzado, se encuentra olvidado, ¿no? Que todo esto es consecuencia de su propia infidelidad, de su rechazo de Dios, rechazo de la alianza, ¿no? Pero aún en medio de ese exilio, Dios viene para salvarlos de su propia rebeldía, para salvarlos de su propio rechazo de Dios mismo. Aunque el pueblo de Dios ha sido infiel, se ha prostituido con otros dioses, Dios se mantiene fiel a lo suyo, ¿no? Esto lo mencionamos ahí en las lecturas de ayer. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Estas palabras deben de resonar en nosotros si tú estás pasando por una experiencia de esta de sequedad, de aridez, ¿no? Que no encuentras vida, que no encuentras ni esperanza, que no le encuentras sabor ni aún a las palabras que Dios te dirige, ¿no? Pero que a últimas te llama para que confíes aun cuando no sientes nada. A últimas, la fe en Dios no es un sentimiento. La fe puede ir acompañada con ciertos sentimientos dignos de nuestra relación con Dios, pero la fe no es necesariamente un sentimiento. Tampoco son ideas claras o pensamientos lindos, ¿no? La fe puede ir acompañada con tales intuiciones, tales pensamientos, pero la fe a últimas no es ideas claras o pensamientos. La fe a últimas es una relación en la cual somos llamados a responder a la iniciativa de Dios, ¿no? Y a veces Dios nos da estas intuiciones o estas experiencias que pueden ser emocionales, pero que no debemos reducir la fe ni a sentimientos, ni a pensamientos, ni a intuiciones. La fe es eso y mucho, mucho más. Pero cuando la reducimos a sentimientos que vienen y van, pues nos metemos en problemas, porque cuando ya no siento algo que sentía antes, pensamos que Dios ya no me quiere, que Dios se ha olvidado. Y no es eso. El problema está en que lo hemos reducido a Dios a un sentimiento. Pongan atención a la vida sentimental que vivimos en un solo día, ¿no? Que andamos para arriba y para abajo, ¿no? ¿Es así como Dios se manifiesta? Un Dios que ahora estoy contigo, ahora no estoy contigo, no estoy contigo, ¿no? No. El problema es cuando reducimos a Dios o la fe a sentimientos o a ideas o a pensamientos lindos o intuiciones lindas, ¿no? Así que Dios le dice a Ezequiel que profetice a estos huesos. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Aquí un llamado de que en medio de esa sequedad, de esa aridez, de esa desesperanza, Dios viene para traerles vida, para traerles
una nueva forma de ser aún en medio de su exilio. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Recordamos el proceso de creación en el libro de Génesis, que primero se llevó a cabo la creación. Según la palabra de Dios, depende de cuál de las dos narraciones de la creación tomemos. Por ejemplo, la de barro, el número 2, que Dios primero lleva a cabo la creación en barro, y la primera etapa, y la segunda etapa viene en darles vida, o sea, soplarles el espíritu, el rúa. Esta es la palabra que el Antiguo Testamento utiliza cuando habla del espíritu, es rúa, que significa aire, ¿no? A esto se le llama también al Espíritu de Dios, el aire. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús resucitado les da su espíritu, les sopla a ellos, les da el rúa. Y es el espíritu que les abre los ojos, que les abre el corazón, que deshace el miedo paralizante de ese pequeño rebaño. Pues aquí igualmente Dios, en la segunda etapa de esta recreación, darles nueva vida, después de que les pone nervios y carnes y piel a los huesos, les da su espíritu, la segunda etapa de lo que Dios está llevando a cabo. Continúa el profeta y dice: yo hablé en nombre del Señor como Él me lo había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron de pie. La primera etapa, o sea, el profeta Ezequiel profetiza sobre ellos, los huesos se juntan, les viene el nervio, la carne y después la piel, pero aún todavía no hay vida. Y dice: era una multitud innumerable. El Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Desapareció nuestra esperanza y estamos destrozados. Esta es la experiencia del pueblo de Israel en el exilio, que se encuentran olvidados de la mano de Dios. Es la experiencia de sequedad, de aridez, ¿no? Que a nivel personal yo creo que la conocemos, ¿no? Tarde o temprano en nuestras vidas vamos a pasar por esta experiencia de aridez, de sequedad, de dislocación, de que se nos ha sacado la alfombra por los pies y ahora estamos desorientados, ¿no? Y este es el proceso de diferentes etapas de cambios en nuestras vidas, ¿no? Por más que queramos encontrar estabilidad en la vida, seguridad en la vida, siempre la vida nos forza a los cambios, ya sea de la niñez a la juventud, de la juventud a la vida de adulto, de la vida de adulto a la carrera, a la profesión, al matrimonio, después las diferentes etapas de la vida, siempre forza un cambio, una transición, y estas transiciones siempre nos dislocan, siempre nos ponen en crisis, porque tenemos que deshacernos de lo familiar para retomar lo que la nueva etapa, lo que Dios nos ofrece en estos años diferentes de nuestra vida, ¿no? Y repito, son experiencias difíciles, muchas veces de crisis, pero a veces la crisis lleva por dentro nueva vida. Y que aunque sea difícil, que aunque nos asuste, pues la vida sigue adelante. Y la vida es cambio. Y por más que no nos gusten los cambios, tenemos que responder al impulso de la vida que nos llama a la transformación, que nos llama a responder a las iniciativas del Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Pues esta es la experiencia del pueblo de Israel, que se encuentra en el exilio, se encuentra olvidado, un tiempo diferente en su caminar con Dios, pero que igualmente Dios se acuerda de los suyos. Dios se acuerda de nosotros. Y que aunque a veces nos rebelemos, aunque a veces lo rechacemos, Él no se olvida de nosotros, no nos rechaza.
siempre viene a rescatarnos aún de nosotros mismos, ¿no? Y esta es una imagen muy bella, un tipo de parábola que Ezequiel utiliza para hacer referencia a esta experiencia de sequedad y aridez, ¿no? Y repito, ¿quién no ha experimentado este tipo de experiencia? Esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. O sea, son palabras de esperanza para el pueblo de Israel que se encuentra en el exilio. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré. O sea, esta es parte de la segunda etapa, después de que los huesos se unen, les sale la carne y los forra con piel. Después viene el espíritu que Dios les da de su propio espíritu. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Lo cumple porque es la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para su pueblo, para cada uno de nosotros. Aquí es la manifestación del amor ágape, de que Dios siempre busca el bien nuestro. Y es el amor el cual Jesús nos habla en los evangelios, el amor ágape de siempre amar al prójimo, o sea, buscando, deseando lo mejor, aún para aquellos que nos cuesta difícil querer y amar, ¿no? No son los sentimientos, no son el cariño al cual Jesús nos llama. El tipo de amor ágape es un sincero, un profundo deseo del bienestar, aún para aquellos que nos cuesta dificultad amar. Este es el amor ágape que aquí también Ezequiel hace referencia, porque Dios quiere y desea lo mejor para nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Viene de Mateos, estamos ya hacia el fin del capítulo 22 y aquí tenemos la tercera confrontación, las últimas 3 confrontaciones de Jesús contra sus contrincantes, que son los líderes de la comunidad judía, representados por los saduceos, que eran los que traficaban con el poder político y religioso en la comunidad, y también los fariseos, que eran también los líderes y los guardianes de la ley y de los profetas, los más fieles a la tradición del Antiguo Testamento, ¿no? Y previo a este evangelio, pues ya a Jesús le han hecho 2 confrontaciones. Una de ellas fue cuando los fariseos vienen y le preguntan a Jesús si él paga el impuesto al César, que fue una situación para poder atrapar a Jesús y así condenarlo, puesto que la situación que le ponen no tenía salida, porque si Jesús respondía sí a esa pregunta del impuesto, pues la comunidad judía lo iba a tomar como traicionero a su pueblo, porque si pagaba el impuesto al César, pues entonces estaba a favor del César y no a favor del pueblo. Pero si decía no, entonces lo pueden acusar con el gobierno romano de que era un agitador en contra de Roma, y así pues lo podían entregar fácilmente a los romanos por rebelarse a lo que Roma exigía de sus súbditos, o sea, pagar impuesto, el tributo a Roma, por ser un pueblo conquistado por Roma. Así que esa primera intervención de los críticos de Jesús era para poder cogerlo públicamente en una acción, ya sea de traición al pueblo judío o de rebeldía en contra del reinado del imperio de Roma. Después de ellos vienen los saduceos y vienen para en cierta manera burlarse de Jesús y le hacen una pregunta en torno a la resurrección, cuando ellos mismos no creen en la resurrección, y le exponen un caso exagerado de un hermano que se casa y se muere antes de tener hijos. Entonces, según dice la ley, el hermano del que murió se tiene que casar con la
esposa del hermano fallecido, para producir por lo menos un hijo de herencia para el hermano muerto. Y le ponen el caso de 7 hermanos que se casan con la misma mujer y todos mueren antes de producir un hijo. Y entonces la pregunta que le hacen los saduceos en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? ¿No? Si los 7 se casaron con ella. Sí que era un caso que le presentan a Jesús para burlarse de él en torno al tema de la resurrección, y tanto a los primeros que vienen para presentarle el caso del impuesto al César como los saduceos, Jesús los calla fácilmente. Y ahora viene la tercera confrontación, que Mateo nos dice que fue una prueba. O sea, fue hecha con intenciones de atraparlo y así poder condenarlo y juzgarlo. Dice, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Así que los fariseos se sentían superiores a los saduceos. Dice, no, Jesús los calló y los depuso en su lugar. A ver si nosotros logramos cogerlo en una trampa para poder acusarlo públicamente. Esa es la intención de los fariseos. Y vienen con una pregunta clásica de la comunidad judía, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Los judíos, particularmente los fariseos, que se sentían muy justos porque cumplían los mandamientos y las exigencias de la ley, pues tenían más de 600 mandamientos y normas que el judío practicante tenía que cumplir. Y esta era una pregunta que entre ellos constantemente debatían. ¿Cuál es el primero de los mandamientos entre estos 613 mandamientos que tenemos, ¿no? Así que le hacen la pregunta a Jesús y Jesús le responde prácticamente citando lo que el libro de Deuteronomio dice. Y la referencia es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y la respuesta que Jesús le da. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que esta es la respuesta que Jesús da a la pregunta que se le hizo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús simplemente cita el libro del Deuteronomio. Pero para Jesús no basta esto. Enseguida, antes de que se cierre la mente del fariseo, le da un segundo mandamiento. Y aquí viene la interpretación de cómo Jesús entiende la ley y los profetas, que no es una interpretación legalista como los fariseos, ¿no? Así que, aunque la pregunta fue acerca del mandamiento más grande, Jesús le responde con lo que dice el libro del Deuteronomio, pero después le añade otro para darle a entender cómo Jesús entiende la ley y los profetas. Y el segundo es semejante a este, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después añade estas palabras impresionantes. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Los 613 mandamientos y prescripciones que tiene la ley, Jesús lo reduce el amor a Dios y el amor al prójimo. Impresionante. El Pentateuco, los primeros 5 libros donde se contiene la ley del Antiguo Testamento y después la tradición profética, ¿no? Jesús lo reduce a esto, al amor a Dios y el amor al prójimo. No puede haber amor a Dios si no está expresado en el amor al prójimo. Tan sencillo lo pone Jesús, ¿no? Así que fácilmente podemos decir que yo amo a Dios y puedo pensar de que mis devociones, mis prácticas religiosas manifiestan este amor con Dios. Pero si lo dejo en eso y no se transmite este amor a Dios al amor al prójimo, entonces Jesús nos dirá,
aquí algo falla seriamente. Sin el amor al prójimo, el amor a Dios está hueco, está falso. No hay nada que le dé raíz, que lo cimente en algo concreto, ¿no? Así que para Jesús es obvio. El amor, nuestra relación con Dios nos tiene por necesidad que llevar al prójimo. ¿Y al prójimo en qué sentido? En la hermandad, en la solidaridad, ¿no? Y esto, el Evangelio de Lucas, es el Evangelio que más pone bien claro, ¿no? El sentido de solidaridad y hermandad, particularmente con aquellos más vulnerables, más necesitados, que es a quien Jesús busca y se rodea, porque no es mi posición social, no es mi posición de justificado según mis prácticas religiosas lo que me justifica ante Dios. O sea, el acceso a Dios lo tiene toda persona, todo hombre, toda mujer que lo busque. El acceso a Dios no lo define mi posición social, mi posición económica, mi posición religiosa. Mi acceso a Dios lo define mi necesidad, mi sed, mi hambre por Dios. Y es aquí lo que Jesús nos deja plasmado en cómo responde a esta pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios, nuestra relación con Dios, si es real, si es concreto, si está cimentado en algo real, nos tiene por necesidad que llevar al amor al prójimo. Y por amor al prójimo se entiende hermandad, solidaridad, el amor ágape, el de buscar siempre con toda sinceridad el bien del prójimo, que es lo que Jesús hace con nosotros, que es lo que Dios por medio de Jesús hace con nosotros, que viene para salvarnos de nosotros mismos. Y prácticamente lo que Jesús nos dice, ¿no? Que lo que Dios ha hecho con nosotros y continúa haciendo con nosotros, que lo hagamos con otros. Todo lo que Dios nos da nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, que es nuestra vocación por excelencia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.